cantamos cuando un músico canta. A su nombre, santo es el Señor. Entonces, por muchos años se ha sabido de casos en que algunos músicos han creado hasta divisiones en las iglesias. Muchas veces levantando rebeliones en contra de los pastores y creando problemas en general. Las envidias, los celos, contiendas, amarguras, pleitos y todos los frutos de la carne han traído vergüenza y afrenta a todos aquellos que nos llamamos músicos. Por lo tanto, como la mayoría de la gente es muy dada a generalizar, piensa que todos somos iguales y que no tenemos remedio, y por eso que trataremos estos asuntos en este libro. Estoy leyendo. Vamos a comprobar que sí hay una nueva generación de músicos que Dios está levantando en estos tiempos y que hay algunas cosas muy positivas que están sucediendo entre muchos de los músicos actuales. En este libro vamos a ver acerca mucho de lo que la Biblia enseña respecto al ministerio de la música, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este libro trata de muchos temas. Quiero leerles los temas, pero no vamos a ver los temas porque es muy amplio. Por ejemplo, el ministerio de la música en la Biblia es un tema muy amplio. Características de un salmista, las responsabilidades de los salmistas, el músico y su dinero, cómo debe ser con su dinero el músico como sacerdote, el músico como profeta, el músico como siervo, y hay temas muy importantísimos que deberíamos conocer los pastores, los líderes y especialmente los que de alguna forma operamos o manejamos o tocamos algún tipo de instrumento musical. Como vemos un piano aquí, ayer había 2 o 3 órganos, como le decimos, o teclado, gloria al Señor. Pero en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a ver algunas características y al final va a haber una pregunta que también va a ser contestada en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué hacemos con estos músicos? Esa es la pregunta que en esta mañana va a de alguna forma a traernos un despertar y un avance a nuestras vidas. ¿Están escuchando en la parte de atrás? ¿Sí? Gloria al Señor. Quizás por el eco no tan claro, pero esforcémonos un poquito. A su nombre, gracias al Señor. Ayer han tenido una paciencia impresionante. Esta mañana también les pido que tengan un poquito más de paciencia, pero vamos a hablar algo acerca de los músicos y los que quieren ser músicos y los líderes y los pastores que estamos involucrados también en este precioso ministerio de la música. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Dame un aplauso al Señor. Damos gloria al Señor. Y también ya está con nosotros nuestro pastor. Gloria al Señor. Quiero leerles algo que vuelvo a repetir. Lo he sacado en copias en 2, 3, 4 hojitas. Y les he dicho a algunos músicos, léelo, esto te va a impactar, esto te va a bendecirte, esto te va a ayudarte. Y a algunos les he dado, gloria al Señor, he tratado de darles. Pero esta mañana quiero leerles. Dice así: han pasado desde algunos años desde que estuve estudiando en la escuela bíblica, y al estar allí conocí a un joven que llegaría a ser uno de mis amigos. Él era increíblemente talentoso. ¿Cómo era? ¿Entienden cuando se dice increíblemente talentoso? Es un músico, pero de un nivel fuerte. Talentoso, gloria al Señor. Tanto en la música como en el canto, e incluso tenía varias composiciones muy hermosas. Lo voy a llamar Lalo. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Claro que no se llamaba Lalo, pero aquí el escritor dice que lo voy a llamar Lalo para evitar el nombre. Gloria a Dios. Entonces, no recuerdo exactamente cómo fue que desarrollamos tan buena amistad, pero sé que tenía que ver con la música, probablemente porque tocábamos juntos durante el tiempo de capilla que había cada mañana. Bueno, tiempo de capilla significa un tiempo libre donde antes de entrar a los estudios internados, está para lavarse la cara, para tomar desayuno, y quizás sobra un poco de espacio de tiempo de 10, 20 minutos, y ahí aprovechaban para tocar sus instrumentos un momento. Entonces, quizás antes
de entrar a los salones para estudiar la Biblia. Quizá porque en aquel entonces asistíamos a la misma congregación. Lo que sí recuerdo con claridad es que conmigo pasaba mucho tiempo, porque yo era una de las muy pocas personas que podía soportar su manera de ser. Lalo era muy inestable en sus emociones, y en muchas ocasiones vimos manifestaciones muy desagradables de su carácter descontrolado. Una gran cantidad de compañeros de la escuela en realidad no lo podían soportar. Una de las preguntas que me hacían con frecuencia era: ¿cómo puedes estar tanto tiempo con él? La verdad es que no me gustaba la manera en que él trataba a todo el mundo, pero conocí su otro lado, el lado triste, inestable, inseguro y voluble. Tenía serios problemas de autoestima, y al no amarse a sí mismo, no podía amar a otros. Lalo vivía una montaña rusa de emociones. Un día podía ser la persona más amable que jamás haya conocido, y al otro día podría ser un monstruo verdadero. Había ocasiones en que sus palabras eran cortantes, desanimadoras y verdaderamente ofensivas. Otras veces podía ser tan amable como la abuelita más tierna que existiera sobre la tierra. Francamente, al estar con Lalo, producía en todos los que los conocíamos un estado de total confusión, ya que nunca se sabía si andaba de buenas o andaba de malas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Dale las palmas al Señor. Recuerdo que había ocasiones en que al solo verlo se sabía que estaba de un día, que tenía un mal día, y me preocupaba porque no sabía quién iría a ofender o a atacar. En fin, Lalo era un perfecto ejemplo, escuchen bien, de un músico que nunca permitió que la palabra de Dios ingresara en su pensamiento, en sus acciones, en su corazón, de tal manera que reflejara en su estilo de vida. Él vivía como quería, pero no como la palabra de Dios ordena. Gloria al Señor. Cuán importante es el discipulado, especialmente para los que, por eso es que se está estos 2 o 3 días maravillosos. Amén. Para empeorar las cosas, Lalo tenía tanto talento y tanta habilidad natural que al solo tocar el piano o al abrir la boca para cantar, a todo el mundo se le olvidaba su carácter terrible. Por lo tanto, siempre se le abrían muchas puertas. En todas partes era sorprendente ver la cantidad de invitaciones que recibía para ir a ministrar a alguna iglesia. A su nombre, solo podemos decir gloria a Dios. ¿Qué más? Gloria al Señor. O en cruzadas de algún evangelista. De hecho, por varios años fue el organista oficial de Jim Swaggart. ¿Cuántos han escuchado de este evangelista poderoso en el Señor de las asambleas? Que hoy ha regalado, bueno, en estos últimos años, Biblias de estudio. Bueno, en el tiempo en que tenía muchas cruzadas por todas partes, en muchas ocasiones llegué a ver a Lalo en los programas de televisión, sentado con el órgano, tocando maravillosamente bien. Y yo pensaba dentro de mí, ¿se habría cambiado o se seguiría siendo el mismo?
Desde muy temprano me di cuenta que en el cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo tiene una peculiaridad muy interesante, y una de las cuales es la siguiente: si alguien toca o canta bien, no importa que tenga mal carácter o un pésimo estilo de vida, porque en el momento que abre la boca para cantar o toma instrumento para tocarlo, todo está bien. Como que se nos olvida qué clase de persona es la que está ministrando, porque en ese momento nos hace sentir bien. Esto tiene que cambiar. Repita conmigo: esto tiene que cambiar. Al empezar le dije que esto va a ser un poquito confrontativo, pero la intención no es mala, en otras palabras. Lo que se quiere en esta mañana, con la ayuda del Señor, es edificar. Que todo obre para el bien, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Lalo se casó antes de salir de la escuela bíblica. Todos los que estuvimos cerca de él podíamos ver que estaba cometiendo un error tremendo al casarse con esa chica. Se casó debido a que sentía un gran compromiso con ella y su familia, porque había sido su novia por varios años y no porque la quisiera. Muchos tratamos de disuadirlos de que se casara con esa joven a quien llamaré nena. La verdad del caso es que ella era extraordinaria en todo sentido, pero sabíamos que este matrimonio pasaría por momentos muy peligrosos, porque al igual que Lalo, ella tenía un carácter fuerte y era emocionalmente inestable en muchos aspectos de su vida. Nena también era una mujer que tocaba instrumentos. Y antes de casarse, a manera de desahogo, en un momento de rabia, de ira, Lalo había roto 2 parabrisas de su auto al introducir con un puño en el parabrisas de su auto. Estuve en el segundo vidriazo, o sea, cuando rompió. Gloria a Dios. En otras palabras, yo estaba presente cuando hizo trizas el segundo parabrisas. Días después me platicó del primer vidriazo, presumiendo de lo que había roto totalmente y de que tuvo que ir al hospital para que le cosieran la mano, ya que se le había cortado en el incidente. Con la ira descontrolada que él tenía, todos los que lo conocíamos y yo teníamos temor de lo que pudiera suceder al estar en una situación matrimonial. Pero sin embargo se casaron, y 2 meses después, cuando comenzaron las clases, vi a Nena en la escuela bíblica a la que asistíamos, ya que se habían casado durante las vacaciones de verano. Le hice la pregunta que generalmente se le hace a los recién casados: ¿y qué tal te va en tu vida de casada? Yo esperaba tener una respuesta como la que la mayoría suele contestar: oh, muy bien, es increíble, es algo fuera de serie. Pero casi me caigo de la sorpresa cuando dio la siguiente respuesta, y dijo así: si lo tuviera que hacer de nuevo, jamás me casaría con un músico. No tenía ni 2 meses de casado. Yo no puedo describir cómo me sentí en ese momento. Muchos pensamientos, además de una gran vergüenza, llenaron mi mente por lo que acababa de oír. Por unos instantes me sentí mal por ser músico. Lo único que pude contestarle a Nena fue una risa nerviosa y un nada sincero. Qué interesante. ¿Quién vive, amado hermanos? Esas palmas al Señor. En muchas ocasiones he escuchado a diferentes personas decir: compréndelo, al fin y al cabo es músico. O bueno, ya sabes cómo son los músicos, para entender que un músico se está portando de una manera equivocada o poco cristiana. Normalmente esta clase de comentarios surgen cuando el músico está reclamando
algo o demandando algo de alguien, o ese alguien está frustrado por las demandas del músico. Pareciera que todo el mundo ya sabe que así son los músicos. Es triste tener que reconocerlo, pero así es. Se nos conoce como personas melancólicas, inestables, testarudas, rebeldes, obstinadas, emocionales, indisciplinados, perezosas, orgullosas, desorganizadas y tantas otras cosas que para qué seguir enumerando. En una ocasión Lalo me dijo: es que así soy yo. Y creyó que con esa respuesta terminaría con el asunto que estábamos tratando. Esa era una de las muchas ocasiones en que estábamos hablando acerca de su personalidad y el carácter insoportable. Así es mi mamá y mi papá y toda mi familia. Tenemos un carácter duro y terminante. Y bueno, así soy también, dijo él. Con esa frase, al igual que mi amigo Lalo, muchos músicos se han quitado la responsabilidad de tener que enfrentarse a sí mismos. Desgraciadamente ese argumento no puede sostenerse a la luz de la palabra de Dios, porque la Biblia lo dice con toda claridad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué cosa es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas a su nombre. Esas palmas al Señor. Por desgracia, muchos músicos son la excepción a este proceso. La verdad es que no sé el por qué. Tengo algunas teorías, entre las cuales se encuentran las siguientes. Por mucho tiempo, la gente en la iglesia le ha perdonado muchas cosas al músico, simplemente porque canta bonito o toca bonito. Escuchen bien, mientras el músico siga teniendo esa clase de plataforma, el estrado, la ocasión para cantar, ¿no? Y tocar, porque eso es lo que él realmente quiere. Y lo digo porque yo también soy músico. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por mucho tiempo la gente le ha perdonado muchas cosas al músico simplemente porque canta o toca bonito. Pero mientras el músico siga teniendo esa clase de plataforma para cantar y tocar, porque es lo que realmente quiere, nunca tendrá la necesidad de confrontar sus malas actitudes. Mientras no se le quite esa plataforma de la que goza, no tiene por qué encararse a su carácter descontrolado. Mientras que los hermanitos sigan diciéndole cosas como: ay, qué hermoso estuvo este canto, ¿cómo me trajiste bendición al cantarlo? El músico siente que Dios lo usó para tocar a esa persona, y que si Dios lo está usando de esa manera, no tiene necesidad de cambiar. Y no hay absolutamente nada malo en que un hermano, movido por el canto, la música que produjo el músico en cuestión, diga esas palabras de ánimo y bendición. Al contrario, qué bueno que en el cuerpo de Cristo nos podamos animar los unos a los otros, y deberíamos hacerlo más a menudo. Amén. La culpa, de mi punto de vista, no la tienen los hermanos, sino los músicos que no saben agradecer al Señor. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre, gloria al Señor. Recuerdo, bueno, dáselo al Señor una fuerte palmas de alabanza. Gloria a Dios, gloria a Dios, alabado es el Señor, glorificado es el Señor, aleluya. Recuerdo como si fuera ayer la noche en que Lalo y yo estuvimos sentados juntos en la congregación a donde asistíamos. Era un miércoles por la noche, y ya estaba terminando la reunión. Y al piano estaba una hermana que tocaba bien, pero que no era el talentazo que Lalo tenía. Durante toda la reunión, él me había estado señalando todos los errores que cometía esta hermana que estaba acompañando el equipo de alabanza en el piano.
¿Se da cuenta? Mira qué mal la ha tocado. Ah, esa no ha entrado en la nota, no ha entrado en la nota. Y otras cosas, en vez de cantar y alabar, ¿qué estaba haciendo? Santo Dios. A su nombre. ¿Quién vive, amados hermanos? Sucede que ella era una de las muchas personas que no podían relacionarse bien con Lalo. Entonces, cuando ya estaba para finalizar la reunión, ella me hizo una señal para que fuera yo a tocar el piano, porque tenía deseos de orar con alguien que había pasado al frente para recibir ministración. Cuando yo me dirigía al piano, salí por el pasadizo, me fijé que Lalo estaba saliendo de la iglesia, estaba yéndose del auditorio. Estaba enojado. Lo más probable, pensé, es que está molesto porque me llamaron a tocar a mí y no a él. A su nombre. ¿Quién vive? Santo es el Señor. Lalo ya no volvió a entrar al culto. Y como era quien me iba a llevar a casa esa noche, le encontré en el estacionamiento sentado encima de su Volkswagen sedán. Hay un sapito que decimos, ¿no? El carro. Y estaba más que molesto, estaba furioso. Durante los primeros 15 minutos de nuestro viaje a mi casa, permaneció en total silencio. Cuando me atreví a preguntar qué era lo que le pasaba, desató sobre mí el furor de su ira a tal grado que me sentí arrepentido por no haber continuado disfrutando del silencio que habíamos tenido hace unos momentos atrás. Empezó diciendo: ¿cómo es posible que te llamen a tocar a ti si tú tocas tan horrible? Gloria a Dios. Para mí, a estas alturas de nuestra amistad, era muy normal escuchar esas palabras hacia mí. Y continuó diciendo: estando a un lado tuyo, inclusive yo estaba al lado del pasillo, en que hubiera sido mucho más accesible para mí salir y ir al piano, te llaman a ti. ¡Qué injusticia! Estos reclamos y estas palabras siguieron por más de una hora, porque en lugar de llevarme directo a mi casa, me llevó por todo San Antonio, hasta que se le empezaron a calmar los ánimos. Después de hablar con él francamente por varios momentos, no sabía qué iba a suceder al final de esta situación, pero gracias a Dios me llevó a casa y pude animarlo un poco y asegurarle que lo que necesitaba era ver las cosas más desde el punto de vista de Dios. Fue en esta ocasión en que me tocó verlo descuartizar por segunda vez el parabrisas de su pequeño Volkswagen. Este era solo uno de los muchos incidentes que habría a través de nuestra amistad. Cuando se le quita la oportunidad de lucir sus grandes talentos delante de todos, el músico se enfrenta a sus actitudes y puede tener la oportunidad de corregirlas. Sin embargo, mientras siga gozando de plataforma y reconocimiento, no tendrá por qué hacerle frente a sus actitudes negativas. Es necesario que los líderes desarrollen una relación con sus músicos. Amén. Amén, amados hermanos. Estoy obviando muchos. Recuerdo la tarde en que Lalo y yo comimos en una cafetería en la ciudad de San Antonio, donde nos habíamos conocido. Es decir, había pasado ya muchos años. Ya habían terminado los estudios y ya se habían unos años que ya no se miraban. Gloria al Señor, donde habíamos pasado mucho tiempo juntos y en la que nos encontrábamos después de pasar por lo que sería la peor etapa de su vida, desde que nos habíamos visto la última vez, que fue en las oficinas centrales del ministerio de Jim Swaggart, en una ocasión en que pasé por allí.
Habían pasado muchos años, yo me había casado, tenía a mi hijita Elena y mi esposa, y yo estábamos iniciando lo que ahora se conoce como Canción Producciones. Lalo, con una preciosa niña de 7 años, se había divorciado de su esposa Nena y se había apartado del camino del Señor, viviendo una vida de libertinaje y desenfreno total y absoluto. Y al estar frente a mí esa tarde en aquel restaurante, se le veía acabado y muy cansado, sin la voluntad de lucha y sumamente avergonzado por el último año que había vivido. Sucede que en su juventud había pasado un tiempo jugando con la homosexualidad, y en ese tiempo que se había apartado del Señor se sumió totalmente en ese estilo de vida perdida. Vivió por un tiempo con otra persona que la contagió. ¿Quién fue que la contagió del virus que conduce al SIDA? Y la noticia de esto me la estaba dando justo un día después de que se la dieron a él. Lalo llevaba mucho tiempo preocupado, pensando que ya estaba contagiado, y la confirmación de esto lo llevó de nuevo a los pies de Cristo. Cuando platicamos, él y yo, tenía solamente 2 meses de haber vuelto a los caminos del Señor. Ahora sí, decidido a cambiar y a permitir que el Señor tratara con su carácter y sus actitudes. Esa tarde tuvimos una conversación. Alabado sea el Señor. Una conversación muy interesante, en la que me pedía perdón por todas las veces que me había humillado, y me expuso el deseo de su corazón de restaurar totalmente su relación con el Señor. Pude ver ese día por el nuevo brillo de sus ojos, cuando hablaba del Señor, que Lalo en realidad había tenido un reencuentro bastante serio con Cristo. Y esto me llenó de alegría. También en muchos aspectos me llenó de tristeza, porque Lalo, al igual que nosotros, muchos de nosotros, tenemos que pasar igual muchas cosas para que al fin veamos nuestro error y recapacitemos. Qué lástima que Lalo se dio cuenta de esto demasiado tarde. Ojalá se hubiera percatado años atrás, mientras había tiempo y oportunidad para ser usado por el Señor de una manera mucho más grande. La última vez que vi a Lalo fue un par de años después de nuestra reunión en esa cafetería. Se había vuelto a casar con una hermosa hermana en Cristo, con quien dictaba conferencias sobre el SIDA y sus realidades en diferentes congregaciones. En otras palabras, él empezó a predicar, pero ya con un corazón distinto. Amén. En esa ocasión ya se veían los efectos que estaba teniendo en su cuerpo. Gloria al Señor. Los efectos de esta terrible enfermedad en su cuerpo ya se miraban. Pero su espíritu estaba estable, animado, una persona totalmente distinta a lo que yo había conocido. Y le di la gloria a Dios, porque al fin Lalo estaba contento con él mismo en el Señor, y porque era útil a muchas personas quienes, al igual que él, estaban luchando por su vida contra el SIDA. Se veía en él propósito, entrega, entusiasmo, cosas que nunca había tenido antes. Anteriormente, cuando era joven, lo único que lo gobernaba era la ambición ciega de ser alguien en la música y en el ámbito cristiano. Ahora se le notaba el descanso que tenía en su corazón de solo estar haciendo la voluntad del Señor. Era otro hombre. Siempre bajaba los ojos avergonzado cuando hablaba de su pasado, reconociendo que había sido un verdadero necio y expresando que hubiera querido arreglar todo el daño que había hecho a muchas personas. Desgraciadamente era demasiado tarde. Mi amigo Lalo murió en el año 93, pero me da gusto poder decirle que sus últimos años los vivió entregado al propósito firme de bendecir a cuanta gente pudiera, con aliento, esperanza, amor y compasión, a través de participar del amor de Cristo a muchas vidas, a muchas personas, y decirles que sin importar cómo somos,
les predicaba de Cristo, que Cristo los recibía tal y cual como eran, con el fin de poner en ellos su carácter y su semejanza. ¿Quién mejor para hablar de esto que Lalo, ya que describía perfectamente lo que él había vivido en carne propia, en un intento por recuperar el tiempo perdido? Viajó por todos lados llevando el mensaje de Cristo, llevando el mensaje de compasión y esperanza a muchos enfermos de SIDA. Supe que murió cuando regresaba de un viaje en el que había contado sus experiencias. En otras palabras, murió activo en la batalla, luchando como debemos hacerlo todos los soldados que estamos en el ejército del Señor. Lalo fue un soldado restaurado. Ojalá hubiera reconocido su error a tiempo, pero lo bueno es que permitió que el Señor lo restaurara. Este libro lo dedico en parte a la memoria de mi amigo Lalo, esperando que su testimonio sea de inspiración para muchos músicos, que permitamos que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones, permitiendo que el Espíritu Santo pueda hacer la obra que Él desea hacer en nuestras vidas antes que sea demasiado tarde. Dale las palmas al Señor. Les dije al inicio, entonces, ¿qué hacemos con estos músicos?